Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda teletutoría de métodos mixtos. Eh, Como ustedes saben, estamos ya cercanos al tercer y último avance de la investigación que hemos venido desarrollando poco a poco en nuestro curso. Y hoy nos enfocaremos en abordar tanto lo que se esperaría de las correcciones del avance 2 con lo que se esperaría del avance 3. Entonces, muy importante arrancar señalando que todo lo que vamos a ver a continuación, lo que vamos a discutir, lo que se va a presentar, lo encuentran en el libro del curso. Nosotros no estamos sacando nada extra, estamos trabajando con esto, con el libro de metodología de la investigación de Hernández, Fernández y Batista. También señalar que este libro está complementado por una guía de lectura que esperamos que todas y todos ustedes estén revisando para poder comprender mejor este libro y poder sacarle provecho. Partamos de lo básico. ¿De qué se trata el diseño mixto? Bueno, muy rápidamente, a manera de repaso, recordamos que la meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales. Esto significa que no se trata simplemente de agarrar lo cualitativo y cuantitativo y sumarlo y que ya eso es mixto. Ya, porque hice un cuestionario y una entrevista, ya lo hice mixto. No, es más que eso. El mixto es integración, implica que realmente de manera consciente y estratégica combinemos estos enfoques para aprovechar las bondades de cada uno. En este sentido, la principal meta de los métodos mixtos vendría a ser utilizar las fortalezas de estos y minimizar debilidades. Esto quiere decir que vamos a trabajar con datos cualitativos y cuantitativos. Vamos a pretender lograr una fotografía más completa del fenómeno porque podemos abarcar más poblaciones, más datos, pero también profundizar. Tenemos muchos diseños de dónde escoger, podemos explorar y explotar los datos. Tenemos instrumentos más confiables que se pueden complementar entre sí. Tendremos datos variados y podemos abordar tanto a nivel de frecuencia, es decir, cuestiones más constantes. Podemos hablar de amplitud, es decir, mayor muestra, mayor cantidad de poblaciones, y magnitud tiene que ver con el alcance que puede tener nuestra investigación. Entonces, con esto en mente, con esta visión de métodos mixtos, es que abordaremos toda la sesión de hoy. A propósito, esta sesión está dividida en dos partes. Esta primera pretende ser un repaso general para mejorar el avance anterior y entrar en las bases de lo que sería el trabajo siguiente. Y la segunda parte sería más enfocada específicamente en lo que es el avance 3. En ese sentido, si usted está viendo esta videotutoría como en su versión grabada y le interesa solo la segunda parte, puede adelantarlo hasta el momento en que vea una pantalla similar a esta indicando eh, esta segunda opción. No obstante, lo que vamos a ver aquí creo que sirve para todos y todas ustedes. Entonces vamos a empezar con la esencia de la investigación. ¿De dónde partimos? Bueno, la investigación busca explicar, busca describir, busca que caractericemos y conozcamos fenómenos, algo que no se sabe, algo que no se conoce. Si ya lo conocemos, pues, ¿qué haríamos investigando al respecto? La idea es trabajar con algo que amerite ser trabajado, una pregunta que requiera una respuesta. En ese sentido, tenemos que procurar asegurarnos de tener muy claramente nuestros objetivos, ¿verdad? Que es lo que van a guiar el proceso de investigación. Por supuesto, tenemos preguntas de investigación. Estas preguntas son las que guían nuestra curiosidad metodológica, nuestra necesidad de descubrir. Por supuesto, nuestra investigación debe estar debidamente justificada. Esto es importantísimo. Debe haber una razón de ser de por qué estamos investigando.
No solo porque me gusta el tema, sí, eso es válido, pero no suficiente. Tiene que haber una razón de peso. Y en este sentido les instamos a que realmente reflexionen cuál es la necesidad de esa investigación. Si está en un centro educativo, bueno, ¿por qué se necesita hacerla? ¿Y qué pasa si no se hace? Si, si la investigación no es pertinente, si no es fácil de argumentar, si no es fácil de defender, tal vez no sea necesario hacerla y deberíamos buscar otra opción. Además, también tenemos que trabajar con explorar las deficiencias que hay en el conocimiento del problema. Es decir, si nosotros leemos sobre el tema y vemos que hay un vacíos, que hay cosas que no se saben o cosas que no son muy claras, pues ahí tenemos una opción de investigación. Y por supuesto, tenemos que trabajar con el contexto. Esto es clave. No es lo mismo trabajar en escuelas que en colegios, o con niños que con adultos, o con padres de familia, o con maestros y maestras. Entonces, el contexto es clave y debemos trabajar con eso para poder seguir. Entonces, siguiendo con la presentación, cuando una persona se familiariza con el tema de investigación, lo que nos sigue es hacer un conocimiento del campo, un conocimiento de la materia, es decir, qué se ha investigado sobre el tema. Encontramos los antecedentes que se les pide desde el inicio. ¿Qué se sabe de esto? ¿Qué no se sabe? Muchas veces su pregunta de investigación puede estar ya resuelta en la literatura. Puede que usted se diga, bueno, vamos a ver cuáles son las herramientas más usadas por los docentes que utilizan tecnología en el aula. Bueno, la investigación lo dice. Perspectiva principal, insistimos en esto desde distintos trabajos. ¿Cuál es el referente teórico, la postura, el punto de partida? Por ejemplo, una misma situación, según la teoría que escojamos, puede verse como correcta o incorrecta. Les doy un ejemplo básico. Este, el trabajo en una escuela donde se les pide reforzar a los estudiantes o hacer una tarea y se les da un premio porque lo hicieron bien. Bueno, ese premio, ese reforzamiento positivo desde el punto de vista conductista sería muy positivo, sería algo valioso, sería una estrategia muy válida. Pero si no estamos trabajando con el enfoque conductista y no nos interesa tanto trabajar lo conductual, nos interesa algo de otra índole, pues entonces ese tipo de actividades, de premiar cosas bien hechas, no estaría bien visto. Entonces, todo depende de la postura que ustedes tomen. Y bueno, ¿qué es lo que se ha estudiado del tema? Eso es clave. Si ustedes ven que ya se ha estudiado mucho algo que a ustedes les interesa, entonces tal vez no sea necesario estudiarlo más, sino leer sobre el tema. Ahora bien, en esto debo insistir. Todo lo que afirmemos debe venir debidamente respaldado. En eso consisten los argumentos válidos y la investigación se basa en ellos. Es decir, usted debe tener muy claro por qué y para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Es muy importante que usted justifique con conceptos, con teoría, con argumentos, con fuentes confiables. No es válido que usted simplemente diga, es importante este trabajo porque me parece importante. O todo el mundo sabe que este tema es importante, por eso hay que abordarlo. O sea, ese tipo de afirmaciones generales que nos encontramos mucho en los trabajos de investigación deben ser atendidas y deben ser sustituidas por respaldo en estadísticas, respaldo en fuentes confiables, en artículos, en investigaciones. Hay mucho y la UNED tiene una increíble base de datos a las que ustedes pueden acceder y revisar este tipo de información. Entonces, trabajemos con datos, trabajemos con argumentos sólidos que no sean debatibles. Esto nos lleva a hablar de el APA. Rápidamente, nada más mencionar que el APA es nuestra guía en cómo citamos, cómo manejamos esta información y cómo podemos realmente respaldar lo que estamos diciendo. Quiero que veamos un ejemplo muy rápido. Cuando tenemos un trabajo, no se preocupen por leer, es nada más ilustrativo por ahora. Cuando tenemos un trabajo de investigación, vamos a tener la información por un lado con sus debidas citas y seguidamente una parte de referencias que tiene que obviamente calzar, es decir, lo que está en las citas está en referencia, lo que está en referencia está en citas. Ahora quiero que veamos este pequeño ejemplo.
Hablamos, esto es tomado de un artículo real de investigación publicado, confiable, respaldado. Y vean qué interesante. La primera oración dice, hay evidencias fuertes de la efectividad de la actividad física en la prevención primaria y secundaria de enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, obesidad, depresión y otros ejemplos. eh, Destacando que hay una relación entre la actividad física y mejoras del estado de salud. Paréntesis, Warburg, Nicol y Brendan 2006. Yo sé que probablemente cuando yo les digo a ustedes que hay una relación entre ejercicio físico y, y mejora en la salud, todo el mundo me va a decir, sí, claro, es obvio. Claro, entre más ejercicio, más salud y hay enfermedades que se contrarrestan. Bueno, sí, para nosotros es ahora obvio porque hubo una investigación de por medio. Hubo ya gente que dijo, que lo aseguró, que con trabajo de campo nos puede corroborar que esto es cierto. La segunda oración dice, se han encontrado beneficios de la actividad física en poblaciones de diferentes culturas y edades. ¿Quién lo dice? Pues vea, aquí lo dice Dergans et al. ¿Qué significa? Que estos investigadores son los que ya con suficiente evidencia nos pueden confirmar que esto se ha dicho. No soy yo, no es Emanuel Blanca el que le dice que hay beneficios de la actividad en distintas culturas, sino yo, Emanuel Blanca, leí a este autor, que este autor hizo toda una investigación con trabajo de campo, con métodos confiables, y él descubrió y probó con evidencia que esto es cierto. Entonces, yo lo que hago es señalar lo que este investigador ya respaldó. Esta cita la pongo de acuerdo a lo que me dice APA y claramente en las referencias la vamos a encontrar tal cual. Entonces, eso es lo que se esperaría de argumentos lógicos, de argumentos confiables. Entonces, repasemos el APA. En la semana cero hay material de la UNED que resume mucho del APA, incluso en las orientaciones didácticas está. Por favor, no sigamos fallando en esto. Cualquier duda, igual nos pueden contactar. Ahora bien, la investigación requiere objetivos. Los objetivos son la intención principal de la investigación. Es decir, con que usted lea los objetivos, vamos a tener clara la investigación y pueden ver recomendaciones en la página 364 del libro de estudio. No me voy a tener mucho aquí, pues esto fue tema de la tutoría pasada y pueden regresar a ella, está en el campus disponible y ahí pueden repasar con profundidad esto. Nada más rescatar elementos clave. Tenemos un objetivo general, tenemos una serie de objetivos específicos que están relacionados entre sí, juntos dan respuesta al general y tienen que tener una coherencia interna, es decir, que el objetivo específico 1 esté relacionado con el 2, ese con el 3 y así los que tengan y todos juntos me resuelvan el general. Además, en nuestro caso, estos objetivos deben ser mixtos, claramente, es decir, debe haber consideraciones de tipo cualitativo y cuantitativo. No nos podemos quedar simplemente con objetivos de un tipo o de otro. Esto también tiene que ver con sus instrumentos, pues sus instrumentos deben resolver estos objetivos. La revisión de la literatura. Esto es un apoyo básico. Así como otros investigadores leyeron un montón para poder entender su problema de estudio, ustedes también tienen que leer un montón para entender el trabajo que están haciendo. Ustedes ya vieron ejemplos de otras investigaciones. Aquí quiero rescatar algo clave. Y una pregunta para ustedes. ¿Cómo creen ustedes que se investiga su tema según lo estudiado? Les doy un ejemplo rápido. Si ustedes están trabajando el tema del déficit atencional en el aula y han revisado un montón de artículos y en todos los artículos se utiliza una escala específica cuantitativa para medir qué tan el nivel, qué tal está el nivel de déficit de los estudiantes, pues probablemente es porque esa es la forma de hacerlo. Es decir, no hay que descubrir el agua tibia. Si en todas las investigaciones me dicen que se usa la prueba tal para X situación es porque probablemente esa sea la mejor prueba. Esa es una pista clave. Busquemos esa prueba, utilicemos esa prueba. Y si no la vamos a usar, está bien, pero justifiquemos por qué no la estamos usando. Esto, ¿dónde lo vamos a encontrar? Pues en el marco teórico. Marco teórico tiene un capítulo especial en el libro, no me voy a enfocar mucho ahí, pero quiero resaltar que es un texto vinculado con el planteamiento del problema, es decir, presenta información relevante y concreta.
Y en esto me voy a detener un momento para que hablemos del marco teórico. Entonces, pongamos atención acá. La perspectiva teórica que tenemos en el trabajo es lo que le va a dar sustento a nuestro trabajo, sustento a lo que estamos planteando a nivel de objetivos, a nivel de investigación, de planteamiento, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve un marco teórico? No simplemente es un glosario, como muchas veces se confunde, o un diccionario, no es eso, sino que lo que busca es prevenir errores, me pueden acompañar por acá, prevenir errores, orientar el estudio, ampliar el horizonte, establecer necesidades de investigación, ayudar a formular hipótesis, incluso inspirar nuevas líneas de investigación, proveer un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Quiero resaltar esto. Interpretar los resultados del estudio. Eso significa que cuando lleguemos a la parte final de nuestro trabajo, después de haber hecho toda la recolección de información, toda la teoría, todo el trabajo con nuestras poblaciones, tenemos que regresar al marco teórico. Tenemos que ir de nuevo, qué fue lo que escribimos, qué fue lo que planteamos, cuáles fueron nuestros autores, por qué trabajamos en ellos. ¿Por qué? Porque ellos nos van a ayudar a analizar y a comprender mejor el trabajo que estamos haciendo. Además, podemos complementar estrategias y procedimientos con actividades claves, gracias a lo que dice en el marco teórico. Incluso podemos ver qué tan seguros son los métodos que estamos utilizando y qué tan repetitivo o no serían los resultados que encontramos. Bueno, a grandes rasgos, el marco teórico, les resumo, nos ofrece las fuentes para la información inicial, nos ofrece construcción de objetivos, apoyo a la metodología, que como bien hemos visto a lo largo del curso, consiste en definir métodos, procedimientos y actividades claves para cumplir nuestros objetivos. Entonces, teniendo esto claro, terminaríamos aquí la primera parte, este repaso general de la investigación, de lo que serían las correcciones esperadas para el avance 2, y quisiera que nos enfocáramos entonces ahora a lo que sería consideraciones generales para recolección y análisis, es decir, la segunda parte, explícitamente lo nuevo del avance 3. Insisto en retomar, el avance en el diseño mixto es más allá de simplemente cualitativo, más cuantitativo y ya. Implica interacción, implica estratégicamente seleccionar elementos del enfoque cuantitativo que me van a funcionar con el enfoque cualitativo. Ustedes en sus libros tienen una descripción más detallada de esto, no voy a tomar tiempo para destacarlo, pero sí señalar dos elementos clave y que hemos estado solicitando en sus distintas asignaciones. Prioridad o peso se refiere a que en el diseño mixto es probable que alguno de los dos enfoques, es decir, el quanti o el quali, sea más predominante que el otro. Es decir, sea más importante, requiera mayor atención. Puede ser que sí, puede ser que no, eso lo definen ustedes. Pueden tener la misma relevancia o puede ser uno o el otro. Asimismo hablamos de orden y secuencia. ¿Cuál es el orden en que deben ser aplicados? Puede ser primero cualitativo y después lo cuantitativo, puede ser lo cuantitativo primero y después lo cualitativo, o pueden ser los dos al mismo tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, para eso tenemos 8 diseños mixtos de dónde escoger y cada uno explica cuál sería el principal aporte o la relevancia de empezar con uno o con otro o de trabajarlo todo al mismo tiempo. Es importante que ustedes tengan claro por qué usan uno o por qué usan el otro. ¿Cuál es la decisión? Eso lo definen ustedes. Ya para el avance 2 ustedes tuvieron que haberlo hecho, sin embargo encontramos en algunos casos que hubo falta de explicación o justificación de por qué se utiliza. De nuevo, no usemos afirmaciones generales. Por ejemplo, cuando dicen vamos a usar el diseño de X+ porque es un diseño mixto muy conocido. De sí, todos los 8 son mis diseños mixtos conocidos, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón de utilizar ese? ¿Por qué ese y no otro? Ahora bien, teniendo esto claro, podemos acercarnos a la recolección de los datos. ¿Y para qué hacemos recolección? Quiero detenerme acá también. La recolección de datos es, en otras palabras, la forma en que vamos a generar evidencia.
Ya la literatura nos informa, nos apoya lo que tenemos, pero ahora nos toca a nosotros construir, generar conocimiento, y ahí es donde la recolección entra. Necesitamos ir a generar esa evidencia que nos falta para poder responder nuestros objetivos. Y en ese sentido nos interesa trabajar con poblaciones. ¿Con cuáles? Las de nuestro estudio. En algunos casos podemos trabajar con todos ellos, toda la población es necesaria. En algunos casos podemos trabajar con muestras, es decir, con pequeños fragmentos de esa población. Hay distintos tipos de muestras, probabilísticas, no probabilísticas, y de nuevo hay razones para utilizarlas. En eso tenemos que estar claro por qué nuestra muestra es la que es. Entonces, este acercamiento a la información involucra distintos instrumentos de información. Esto es clave puesto que de la correcta comprensión de la muestra y de la población va a depender el significado de toda la investigación. Si estamos trabajando, por ejemplo, con entender o descubrir, identificar las principales estrategias pedagógicas que se utilizan en el aula, es importante trabajar con los estudiantes, que son los que están en el aula, que son los que reciben esas técnicas o estrategias, pero también con los docentes. Es decir, no podemos ni quedarnos solo con docentes, porque ellos nos van a dar su versión, ni tampoco quedarnos con los estudiantes, porque ellos nos van a dar su otra versión. Necesitamos trabajar con todos. Además, si su trabajo se enfoca, por ejemplo, en, en estudiantes de sexto grado, pues su población son los estudiantes de sexto grado. No todos los estudiantes de la escuela. ¿Por qué? Porque su investigación se centra en estudiantes de sexto. Entonces, usted justificó que iba a trabajar con estudiantes de sexto, tiene razones para eso, tiene un marco teórico enfocado en ellos, entonces su población son los estudiantes de sexto. Después podríamos definir una muestra, ya es decir, una pequeña parte de esos estudiantes de sexto, ya sea un aula, ya sea un grupo particular. Lo justificamos y lo analizamos. Y con la triangulación, que es esta estrategia de combinar elementos, ya sean fuentes de información o instrumentos, podemos profundizar en el tema. Entonces, hablemos ahora de cada uno de los instrumentos. De nuevo, el libro del curso tiene suficiente información y ejemplos de esto, por lo que vamos a hablar como generalidades de cada uno de ellos. En este momento quiero pedirle, ya sea que lo esté viendo o que lo esté viendo en vivo o que lo esté viendo de forma en repetición, quiero pedirle que aproveche y vaya por su trabajo en estos momentos y se vaya de una vez a lo que tienen seleccionado con lo que son los instrumentos de recolección de información. ¿Por qué? Porque vamos a ver los instrumentos más utilizados y sería importante que con trabajo en mano, con lapicero en mano, vayamos de una vez corrigiendo, anotando observaciones, señalamientos de lo que vamos viendo para que podamos corregir de una vez en la marcha. Entonces, quiero pedirle que por favor tenga su trabajo a mano y en unos segundos arrancaremos con esto. Que bueno, espero que tengan entonces sus instrumentos a mano y arrancamos con el cuestionario. Este es tal vez uno de los instrumentos más conocidos, claramente es cuantitativo. Es un instrumento que permite recopilar información masiva en poco tiempo y tener una perspectiva amplia y general de toda la muestra o incluso de toda la población según sea nuestro caso.
Podemos encontrarlos en encuestas de papel, en línea, el uso de dispositivos móviles, clickers. Aquí quiero señalar que este instrumento no debe ser confundido con entrevistas. Muchas veces nos pasa que ponemos un cuestionario y lo llenamos de preguntas abiertas. La gracia de un cuestionario es privilegiar las preguntas cerradas, ya sea opción múltiple o única. ¿Por qué? Porque la lógica es que con un montón de personas, por ejemplo los que pueden ver, lo que ven en la imagen, que un montón de estudiantes al mismo tiempo, en poco tiempo, respondan muchas preguntas. Esa es un poco la lógica, amplitud. Entonces, si ustedes con un grupo así van a poner un montón de preguntas abiertas, de si van a durar una hora y media respondiendo todas sus preguntas y después ustedes van a durar días analizando esa información. Y eso no se trata, de eso no se trata el instrumento de cuestionario ni el enfoque cuantitativo. Entonces, debemos privilegiar las preguntas cerradas. Error frecuente, hacer una entrevista como si fuera un cuestionario. Eso tiene otro nombre, eso sería como una entrevista autoaplicada, donde usted se le da la entrevista a la persona y la persona la revisa y la llena. Pero eso igual no cumple con la función de una entrevista convencional ni lo que esperaríamos. Entonces, por favor, no mezclemos. Cuidemos bien la redacción, ¿por qué? Porque la gente tiene que entender la pregunta sin que estemos nosotros. Es decir, ellos deben leer el cuestionario y saber claramente qué se les pregunta y poder responder. Si la pregunta está mal planteada, tenga por seguro que la respuesta también lo estará, y si la respuesta está mal planteada, ya no nos sirve esa información. Ahora, un cuestionario puede tener también pruebas, escalas, puede tener tests aplicados. Y en esto quiero señalar algo. Cuando usemos test de investigación, cuando vayamos a hacer escalas, la idea de utilizarlas es que sean respaldadas teóricamente. No se trata de inventarlas. Por ejemplo, yo quiero definir el nivel de déficit atencional que tienen o pueden tener los estudiantes de un aula. Yo podría caer en la trampa de inventarme yo unas preguntas, no sé, se me ocurre que ponerle una escala de 1 a 5, qué tan distraído estoy en clase, o poner qué tanto me gusta la materia, o si me parece o no me parece lo que me enseña el profesor, etcétera. Y puedo poner un montón de preguntas y pedir al estudiante que lo llene, y si sale 5 en todos, se me ocurre decir que sí, que está muy distraído. Así no funciona. Así no se construye un test, así no se construye una escala. Deben ser trabajados teóricamente, respaldadas con trabajo empírico. Muchos de los temas que abordamos en estos cursos usualmente están muy investigados y hay muchos instrumentos que podemos aprovechar. Como diríamos en Costa Rica, no inventemos el agua tibia. Ya están las pruebas, utilicémosla. Ahora bien, instrumento cualitativo clásico, la entrevista. Esta sí utiliza preguntas abiertas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la lógica de la entrevista, la lógica del enfoque cualitativo es precisamente tener una perspectiva amplia, personal, detallada. Es que podamos realmente profundizar en lo que quieren decir las personas con las que estamos trabajando. Con mucha más razón debemos cuidar la redacción y claridad de las preguntas. Necesitamos que la gente entienda lo que estamos preguntando. Y el orden también importa. No podemos estar abarcando un tema para luego cambiar a uno y regresarnos otra vez al primero. No podemos estar como complicándole la vida a las personas que entrevistamos. Debemos ser claros, ordenados, directos. Igual que el cuestionario, debe estar respaldada, debe tener lógica y coherencia con los objetivos. Siempre pregúntese esto. Cuando tenga un instrumento en mano, pregúntese, ¿esto en qué me ayuda para responder mis objetivos? Si no le ayuda nada o le cuesta encontrarle lógica, no lo utilice. Mejor trabajemos con otros. No confundamos con cuestionario. En el texto, en el libro de texto del curso, podrán ver distintos tipos de preguntas, de entrevistas que nos pueden servir o nos pueden facilitar su construcción. Hay preguntas de opinión, para entender sentimientos, para hacer conocimientos, sensaciones. Si ustedes ven rápidamente esto, nos habla de profundizar en detalles. De eso se trata la entrevista.
No se trata tampoco de confundir con un cuestionario y llegar y preguntarle a la persona que entrevistamos eh, cuestiones de sí o no. Si vamos a hacer una entrevista donde todas nuestras preguntas son de sí o no, estamos totalmente confundiéndolo con un cuestionario. De eso no se trata. Les doy un ejemplo rápido de una misma pregunta, de un mismo tema que se puede abordar desde lo cualitativo y lo cuantitativo. Este, Pensemos en que nos interesa conocer cuáles son los instrumentos o las estrategias didácticas principales que utiliza el docente. Yo podría, desde el punto de vista cuantitativo, montar un cuestionario rápido donde le pongo a los estudiantes una lista de dónde marcar con X. La lista diría, indique cuáles son las principales estrategias didácticas o de enseñanza que utiliza su docente en clase de la siguiente lista. Y aparece una lista donde dice exposición, guías de estudio, trabajos en grupos, no sé, toda una lista. Y el estudiante marca. Entonces, en un minuto usted tiene la respuesta de 100 estudiantes que tienen la boleta, ¿verdad? Eso es cuantitativo. Ahora, esa misma información desde un punto de vista cualitativo, ¿cómo se abordaría? Bueno, sentándose con un estudiante o con un grupo de estudiantes y preguntarles, díganme ustedes cuáles son las principales estrategias de trabajo, de enseñanza, lo que sea más claro para la población, ¿verdad? ¿Qué utiliza su docente? Así de abierto. Entonces habrá un estudiante que, bueno, es que lo que más hace el profe es ponerse frente a la pizarra y hablar, ok. O lo que usa el profe es una guía de trabajo, unas preguntas que nos pone y después se pierde y aparece una hora después a revisarla. No sé. Lo que pasa en los centros educativos, ustedes sabrán, ustedes lo investigarán. Pero esto nos ofrece una información mixta profunda que se compara con una investigación más concreta y detallada cuantitativa, y esto es lo que nos daría un refuerce mixto. Otro instrumento sería justamente la entrevista grupal. Es similar a la entrevista individual, solo que claramente su nombre lo dice, trabajamos con grupos. No confundamos una entrevista grupal con un grupo focal o un grupo de discusión. ¿Cuál es la diferencia? En la entrevista grupal nos interesa conocer lo que todos los participantes están pensando de la lista de preguntas que llevamos. Es decir, si yo llego con 7 preguntas acá y estoy con un grupo de 4 o 5 personas y estoy haciendo una entrevista grupal, yo tengo que asegurarme que esas 4 o 5 personas respondan las 7 preguntas. Y yo voy por orden. Pregunta número 1, tal cosa. Todos responden. Pregunta número 2, tal cosa. Entonces es la lógica de una entrevista grupal. Como les decía, es como una entrevista individual donde interesa profundizar, avanzar, conocer detalles, solo que lo hacemos con varias personas asegurándose de que todas las personas contesten todas las preguntas que tenemos. Ahora bien, el grupo focal y los grupos de discusión tienen otra lógica. El grupo de discusión consiste en una conversión que está totalmente planeada y diseñada para que obtengamos información. Entonces, ustedes como investigadores se reúnen con un subgrupo y hablan de los temas particulares con preguntas guía. Mientras que el grupo focal pretende centrar o focalizar su atención en un tema específico. Puede ser, por ejemplo, un objetivo y solo hablamos de ese objetivo. Este grupo focal interesa no tanto conversar uno con ellos como en la discusión, sino que sean ellos los que hablen. Y por eso decimos que hay una observación participante, porque él o la investigadora están presentes poniendo atención a esa discusión, o bien un segundo investigador o investigadora están tomando nota de lo que dicen. En los grupos focales tratamos de tomar video y audio para poder registrar también expresiones, cambios en tono de voz, discusiones intensas, temas delicados. Ambos tratan de profundizar en las expectativas, conocimientos y opiniones de los involucrados y por eso permiten acercarnos a esa realidad socioeducativa que tanto nos interesa investigar. Ambas, tanto el grupo de discusión como el grupo focal, permiten reconstruir lo que los involucrados, es decir, la población, está pensando o está sintiendo respecto a nuestro tema de interés.
Aquí no necesariamente interesa que todos estén de acuerdo, lo que interesa es que todos participen y se recolectan los puntos de vista. Ahora bien, otro instrumento de investigación muy utilizado es la observación. La observación eh, viene a ser un instrumento que puede considerarse tanto cuantitativo como cualitativo, depende de cómo lo planteemos. La diferencia está que una investigación cuantitativa sería una observación determinada de un punto o una conducta específica, eh, bien marcada, bien delimitada por instrumentos cerrados, mientras la observación cualitativa es más extensa, no le interesa tanto registrar números, sino que lo que interesa es ver a la población en su estado natural. Entonces, se utiliza para elaborar descripciones de acontecimientos, para conocer a las personas y poder interactuar o descubrir la interacción que hay con ellos. Nos permite ver una percepción, o conocer la percepción de los involucrados, y por supuesto es necesario poner mucha atención a lo que está sucediendo. Una observación típica podría ser ir, por ejemplo, a un centro educativo en el espacio del recreo y estar ahí en una esquina, como diríamos en Costa Rica, medio sombreado, ¿verdad? Y camuflado, para ver qué es lo que está pasando. Entonces aquí si quiero detenerme en lo que sería este instrumento de recolección, porque es uno de los que nos ha presentado mayores necesidades de corrección en lo que, lo que, lo que se ha estado presentando en los avances anteriores. Como vemos en la ilustración, no es lo mismo una observación científica que una simple observación. La observación científica implica tener muy claro qué es lo que vamos a observar, es decir, si vamos a observar comportamiento estudiantil, necesitamos tener definiciones claras, correctas, teóricas. Necesitamos tener descripciones generales de qué es lo que va a observarse y necesitamos tener conceptualizaciones. Esas conceptualizaciones son las que nos permiten realmente estar seguros de que estamos observando de manera científica. Voy a ponerlo como un ejemplo para que nos quede bien claro. Resulta que un estudiante quiere observar el comportamiento respetuoso de estudiantes en un aula. ¿Ok? Pregunta, ¿qué significa comportamiento respetuoso? ¿Qué significa respeto en ese contexto? ¿Cómo define usted un comportamiento respetuoso? Si por ejemplo vamos al campo y vemos a un estudiante levantando la mano, lo podríamos anotar como que es un comportamiento respetuoso o lo anotaríamos como que es un seguimiento de indicaciones. ¿Por qué? Porque al inicio de la clase se dijo que si quería hablar, levante la mano. Entonces, un estudiante podría decir, eso es comportamiento respetuoso porque está haciendo caso a la instrucción. Y otra persona diría, no, eso para mí es seguimiento de instrucciones porque está siguiendo lo que se le solicitó. ¿Quién tiene la razón? Bueno, si no está definido, si no está conceptualizado teóricamente, ninguno va a tener razón. Y eso se trata, que definamos muy bien lo que vamos a observar, que pongamos ejemplos, nuestro marco teórico debe estar respaldado con eso. Hay otros elementos, otros instrumentos que nos pueden ayudar en esto, por ejemplo las historias de vida, un instrumento cualitativo junto con los diarios de campo y bitácoras, son instrumentos donde les damos a los sujetos de nuestra población algún material para que ellos nos lo llenen en determinado momento. Por ejemplo, nos interesan las técnicas de estudio, entonces damos un documento ya listo, preparado a los estudiantes que estamos investigando y les decimos, vea, cada vez que vaya a estudiar esta materia, anote la hora a la que empieza y anote la hora a la que termina y ponga un resumen de qué fue lo que hizo. Y se lo pedimos a todos los estudiantes durante una semana, 2 semanas, 3 semanas. Después, cuando los estudiantes regresen, esperando que lo hayan llenado, vamos a tener información muy valiosa de qué es lo que realmente están haciendo en sus horarios de estudio, cuántas horas están dedicándole
y qué están haciendo en esas horas. La literatura también nos habla del uso de artefactos. Podemos hablar, por ejemplo, de un elemento del aula y pedirles una descripción. Por ejemplo, una computadora. Llegamos con una computadora, hacemos una sesión, una plenaria y les pedimos a los estudiantes, cuéntenos todos los usos que se le da a esta computadora en el aula. Y ahí podemos sacar información valiosa. Podemos hacer actividades tipo taller, podemos hacer muchas otras. Lo importante en esto, y que tengamos claros, es que los instrumentos son la herramienta que tenemos para construir la evidencia que necesitamos para comprobar nuestros objetivos. Deben ser integrales, insisto, lo cualitativo con lo cuantitativo, deben servir para el mismo objetivo general, deben permitir que haya interpretación fácil y que se puedan complementar entre sí. Esto nos lleva a hablar del análisis en los diseños mixtos. Ustedes en el texto de clase del curso, perdón, tienen suficiente material para profundizar en esto. Nada más quiero rescatar que en un estudio mixto estaríamos viendo un poco de todo, es decir, un poco de análisis estadístico, en el caso de lo cuantitativo, un poco de análisis temático o trabajo por categorías. También esperaríamos ver integración lógica. Si entrevistamos a padres de familia, pero aplicamos cuestionarios a estudiantes, le hicimos una entrevista individual al director y una entrevista grupal a todos los docentes, pues bueno, al final todo eso debería estar combinado de forma lógica. ¿Y qué es lo que nos da la pista de esa forma lógica? Pues los objetivos. Recordemos el gran trabajo que hemos estado haciendo con variables y categorías. En el caso del enfoque cuantitativo trabajamos por variables, esas unidades de medición, de observación, de investigación específicas sobre las cuales profundizamos en nuestro trabajo de campo. Trabajamos lo cualitativo para cuestiones más de concepto, detalles, y finalmente el análisis mixto lo que nos permite es integrar los datos. En este sentido debemos tener claros que el análisis implica que hagamos descripciones de cada categoría y variable, que expliquemos en qué consiste cada categoría y variable. Por eso desde el inicio les pedimos que las definan conceptualmente, teóricamente, porque vamos a trabajar con eso en los análisis de resultados. Y por supuesto debe existir una relación entre una y otra. Por algo están ahí, por algo usted las puso, por algo usted pensó en eso y las colocó. Eso debe estar explícito al final. De nuevo, el marco teórico nos viene a ayudar, nos viene a ofrecer cómo lograr esa relación. En el texto del curso ustedes podrán ver un cuadrito como este donde nos ofrece cuáles serían los principales procedimientos analíticos y utilizamos un diseño mixto concurrente. Recordemos que concurrente es que se realiza lo cualitativo y cuantitativo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí están las implicaciones del análisis. Puede ser cuantificar datos, cualificar datos, comparar directamente unos con otros, consolidar cuando estamos tratando de que una teoría pruebe otra. Hacemos matrices que nos permitan entender la lógica. Por supuesto, tienen un reto. Puede ser que encontremos resultados contradictorios. Sí, los estudiantes dicen que nunca se usa la tecnología en el aula y los docentes dicen que se usa todos los días. ¿Quién tiene la razón? Pues bueno, deberíamos tener métodos de recolección lo suficientemente robustos para poder descubrir esa verdad, poder descubrir qué fue lo que pasó y dónde está esa respuesta a la pregunta que estamos haciendo. Tenemos que integrar los datos. Cuando empezamos a preguntarle al docente, ¿cuándo utilizan la tecnología en el aula? Y dice, todo el tiempo. Ok, deme ejemplos. Y no se le ocurre ningún ejemplo, pues puede ser que no sea tan cierto lo que nos dijo al inicio. O bueno, puede ser al revés. Los docentes dicen, yo lo utilizo todo el tiempo y lo utilizo de esta manera y nos da ejemplos concretos. Vamos a los estudiantes y los estudiantes dicen que en los cuestionarios que nunca se usa la tecnología. Entonces uno va a entrevistar, a indagar, a profundizar con los estudiantes y se da cuenta, no, que sí la usan, pero no la usan como ellos quieren. Eso es diferente, pero sí, cuando se les preguntó en el cuestionario dicen que no usaban la tecnología.
Y ya cuando en la entrevista dicen, bueno, es que cuando yo dije que no la usaba me refería a que no la usaba de forma bonita o de forma que a mí me gusta. Es que siempre hacemos lo mismo. Ah, ok, pero sí se usa, ¿verdad? Entonces, esos detalles son los que nos permiten esta mezcla, esta integración de elementos. Asimismo, con los diseños secuenciales, recordemos que los secuenciales es uno después del otro, ¿verdad? Primero quali, después quanti o viceversa. Y de nuevo, buscamos explicar resultados, desarrollar tipologías, profundizar, localizar instrumentos y lograr profundizar de manera estratégica en lo que estamos trabajando. Los retos son similares a los anteriores. Hay resultados contradictorios que pueden o no darse, se resolverían de la misma forma que antes ejemplifiqué. Debemos lograr la integración de datos, asegurar que nuestro muestreo haya sido bueno, que los participantes involucrados hayan sido los necesarios y que, de nuevo, como este es secuencial, que los resultados de una primera etapa sirvan para la segunda. Aquí se trata de reforzar una cosa con la otra. A grandes rasgos, recomendaciones sobre los resultados. Deben escribirse en pretérito, es decir, en pasado. ¿Por qué? Porque usted ya hizo la investigación. Entonces, se encontró tal cosa, se descubrió tal cosa, se averiguó tal cosa. Recuerden que en los otros avances era en futuro. ¿Por qué? Porque no lo habíamos hecho. Entonces hablábamos, se indagará, se buscará, se trabajará con estudiantes. Bueno, para este momento, cuando lleguemos al resultado, ya se trabajó. Entonces hablamos en pasado. No confundimos resultados con discusión o conclusiones. ¿Cuál es la diferencia? Los resultados es decir, ¿qué encontró? Encontré tal información, encontramos esto, los estudiantes dijeron, los profesores dijeron, los padres de familia respondieron esto. Esos son resultados. ¿Cuál es la discusión? Bueno, ¿qué significan todos esos resultados? Y ahí metemos la teoría y analizamos y sacamos las hipótesis, sacamos todo lo que creemos que pueda dar explicación. Y ya la versión concreta de esa explicación son las conclusiones. Entonces, tenemos que usar gráficas y tablas. Recordemos que para el APA trabajamos con tablas, gráficos, o sea, utilizamos figuras, que eso, no usamos dibujos, no usamos recuadros, o sea, trabajamos con esto. Y lo importante es que si usted pone un cuadro, ok, que lo explique en resumido, pero que no repita la misma información. No exageremos, no minimicemos, no obscurezcamos. Es decir, si 5 estudiantes dijeron que la profesora era terrible, pero la población total son 100 estudiantes, no podemos decir que la profesora es terrible solo porque los 5 estudiantes lo dijeron. No exageremos, tengamos cuidado con esa información. También porque la profesora dijo, sí, yo la uso mucho. Ok, pero ¿qué es mucho? Sí, es que yo la nueva estrategia esta del MEP la implemento a cada rato. Bueno, ¿qué es a cada rato? Tenemos que aclarar, ¿verdad? Y puede ser que sea cada rato, sea una vez a la semana o una vez al mes. Entonces hay que aclarar. Cuidemos de no recargar las tablas, no recargar los gráficos y no dejar tablas sin títulos. Recordemos rescatar lo cualitativo por una parte, lo cuantitativo por otra y luego integrarlo. Integrar y que se entienda por qué es que realizamos la investigación mixta de esa forma. Ya para finalizar, unas recomendaciones finales muy rápidas que quiero hacer, que aplica para todo el trabajo de investigación, es que tengamos mucho cuidado con los sesgos. Es decir, no caigamos en prejuicios, no caigamos en juicios de valor, no caigamos en repetir cosas que creíamos desde antes de hacer la investigación. Se supone que ahora en la investigación nos arroja nueva información, es decir, hay cosas que antes creíamos que ahora puede ser que creamos diferente, o hay cosas que antes no sabíamos y ahora sí. Entonces, justifiquemos con evidencia o justifiquemos con datos. Si su trabajo no trae evidencia, no trae argumentos, simplemente dice, todo demuestra que la investigación fue un éxito. ¿Pero por qué fue un éxito? ¿Qué es lo que demuestra? Encontramos que todos los estudiantes les gusta la tecnología. ¿Pero por qué? ¿Por qué dicen eso? Encontramos que la profesora es la mejor profesora de todas. Ok, pero ¿por qué? Cuidemos la ortografía. Es clave, es necesario. Estamos
construyéndonos como profesionales y necesitamos mejorar la ortografía, la redacción que planteemos. No exageremos, no caigamos en, en frases coloquiales que tal vez usamos a diario, pero que no caben en un espacio científico. Por ejemplo, no podamos decir, es que si los estudiantes no usan bien la tecnología, nunca van a aprender. A ver, no exageremos. O es que si la profesora no corrige la metodología, inmediatamente esos estudiantes van a estar perdidos. Ese tipo de frases evitémoslas, ¿verdad? No exageremos, no caigamos en juicios de valor. No generalicemos. Si estamos trabajando con un grupo pequeño, pues lo que encontramos aplica para ese grupo pequeño. No podemos decir que ya todo el centro educativo es así solo porque el grupo pequeño lo era, ¿verdad? Cuidemos hasta dónde llegan nuestros datos. Si usted me dice, bueno, es que yo hice una prueba, eh, un cuestionario con una muestra estadística representativa, pues ahí sí, generalice, puede hacerlo, si los datos le dieron con la significancia adecuada. Si no, cuidémonos de no generalizar. Correlaciones espurias. Esto significa en lenguaje de investigación como hacer cosas que se relacionan o hacer creer que hay algo que se relaciona con algo cuando en realidad no se relaciona. Por ejemplo, decir de primera entrada, es que como la tecnología se usa mal en el aula, a los estudiantes les va mal. O es que a los estudiantes les va mal en matemática porque eh, tienen problemas de memoria y no se saben las tablas. Es que a los estudiantes les va mal en español porque pasan distraídos. O sea, ¿de dónde sacan eso? ¿De dónde sacamos ese tipo de afirmaciones? Y esto que estoy diciendo son ejemplos reales encontradas en trabajos de investigación y eso tenemos que superarlo. ¿Cómo? Con investigación, con conocimiento, con evidencia. Finalmente, el lenguaje coloquial, es decir, estamos en un documento técnico, un documento formal, un documento que debe reflejar la búsqueda de verdad que estamos tratando de desarrollar con la investigación. El avance 3 representa la culminación del curso, la culminación de su investigación y por lo tanto la muestra o comprobación de su aprendizaje final. Importante considerar todo esto. Les recuerdo la sesión pasada estuvimos viendo construcciones de objetivos y otros elementos, profundizamos en los diseños. Esa videotutoría anterior junto con esta la pueden ver, la pueden repasar, la pueden pausar si así lo necesitan. Pero es muy importante que pongamos atención a los detalles y aseguremos que la investigación que estemos haciendo refleje resultados reales y confiables. De eso se trata investigar, descubrir una verdad confiable y debidamente justificada. Muchas gracias por su atención. Este es el tiempo que tenemos con esta sesión. Espero les sirva de ayuda e ilustración para lo que queremos construir. Y desde ya, con mucha expectativa y emoción, quedamos atentos a recibir sus trabajos finales y cualquier consulta que surjan de aquí a eso. Muchas gracias.